Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aaron Van, soy pastor y misionero en Bucaramanga, Colombia. Es un gran privilegio estar con ustedes por este medio en el taller dentro del Congreso de la Conferencia Multiplícate. Hoy nos toca el tema Pasos para encontrar un discípulo. Muchos de nosotros sabemos la importancia de encontrar un discípulo, de entrenar líderes, porque como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que hemos oído, eso deberíamos entregar, deberíamos enseñar a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces sabemos, sí, listo, debería discipular, debería mentorear, pero entonces, ¿a quién? Muchas veces, no sé si ustedes han encontrado en esa frustración, yo sé que yo sí, en estos pocos años que Dios me ha dado de ministerio, pues una de las principales oraciones mías han sido, Señor, envíame a alguien que yo pueda entrenar. Entonces, hoy vamos a mirar el ejemplo principalmente de Cristo para encontrar discípulos. Si ahí tienen sus Biblias, vamos a estar mirando, comenzando con Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Pues deberíamos entender algunas cosas. Primeramente, los discípulos no vienen ya hechos. Que muchas veces nosotros, he escuchado a otros misioneros y pastores decir que bueno, aquí no hay líderes en este país, en esta ciudad. No hay personas capaces de ser los próximos pastores y otros misioneros, de pronto líderes dentro de la iglesia local. Simplemente no hay. Y claro que no hay, porque esos líderes o los discípulos se hacen, ellos no nacen. Entonces nosotros deberíamos entender eso. ¿Dónde encontró Jesús a los 12 apóstoles? Ellos trastornaron el mundo entero eventualmente. Pero ¿dónde fue que Jesús encontró a esos discípulos? Pues fueron en barcas de pesca, fueron en mesas de los cobradores de impuestos, fue entre los fanáticos políticos, básicamente guerrilleros, los celotes, fue debajo de árboles, etc. Pues eran hombres comunes, eran personas comunes. Entonces hay un autor, dice Paul David Tripp, me encanta mucho de sus libros, dice, si lees su Biblia con atención, comprenderá que Dios nos llama a personas capaces para hacer cosas importantes. Abraham no pudo, Moisés no pudo, Gedeón no pudo, David no pudo, los discípulos no pudieron y la historia así continúa. La razón de esto es que no hay gente capaz por ahí, simplemente no existe. No hay gente capaz por ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo deberíamos entender? Los líderes no nacen en los seminarios bíblicos. Los líderes, los discípulos, no van a estar ahí bien pulidos cuando los encontremos. Hay que entender esto. Aunque algunas personas tienen cualidades de liderazgo naturales, los líderes espirituales se hacen con el tiempo. Así que vamos a Marcos capítulo 1, vamos a mirar el versículo 16 y 17. Marcos 1, 16 y 17. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. A mí me encanta esa fraseología. Dice, haré que seáis pescadores de hombres. En otras palabras, les estaba invitando a un proceso que muchas veces nosotros buscamos personas ya calificadas y ya capaces, pero Jesús invitó a estos hombres de vulgo, o sea, como decía en Hechos, fue la acusación contra ellos, porque no tenían estudios religiosos, teológicos, ellos no eran personas ya líderes de la sociedad, eran personas ordinarias, pero Jesús dijo, seguidme, yo haré que seáis pescadores de hombres. Es un proceso. Entonces, cuando estamos pensando en cómo encontrar un discípulo, deberíamos hacer eso. Los líderes, los discípulos no vienen ya hechos. Los grandes líderes comienzan por nacer espiritualmente. Todos tenemos que nacer. En nuestra vida humana, ninguno de nosotros estaríamos aquí si no hubiésemos nacido. Pero cuando nacimos, ¿qué pasó? Nosotros nacimos no sabiendo nada. Y así es muchas veces con los futuros líderes, los discípulos que Dios nos va a regalar, nos va a dar. Entonces hay que entender que es más complicado a veces de lo que quisiéramos pensar. Más complicado, muy sucio, es trabajo muy sucio esto de hacer discípulos que hacen discípulos. ¿Qué dice en 1 Corintios 6, 9 al 11? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Me encanta ese texto, porque esa primera parte realmente son malas noticias, porque dice, estas personas no pueden heredar el reino de Dios, no serán salvos, no van a tener la vida eterna. Y bueno, algunos dicen, sí, claro, entonces si ve en esa lista hay homosexuales, hay ladrones, hay personas muy malas, pero realmente nos vemos a todos nosotros ahí, de alguna forma. Nosotros todos hemos sido culpables de algunos de estos pecados, de pronto no todos, pero algunos. Honestamente, si no fuera por la gracia de Dios, todos seríamos un desastre bastante sucio y feo. Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios. Tú y yo deberíamos entender esto. Los líderes se nacen espiritualmente, pero luego comienza un proceso. Somos profesionales a veces en enmascarar o maquillar las imperfecciones, los problemas, los pecados, pero todos los tenemos en abundancia. Nosotros deberíamos entender que las personas no son perfectas y ni tampoco somos perfectos nosotros. Los futuros discípulos de pronto van a tener grandes problemas. Tú estás rodeado de discípulos tentativos y futuros líderes de la iglesia, futuros pastores y misioneros, futuros maestros y maestras de la escuela dominical. Tú estás rodeado de personas que pueden ser embajadoras de Cristo. Pero entonces los futuros líderes nacionales, donde quiera que tú estés ministrando, pueden encontrarse entre las pandillas, entre las prostitutas, entre los ladrones, los borrachos, los hombres de negocios deshonestos y sucios, hasta los homosexuales. ¿Hemos pensado en eso? Muchas veces cuando estamos buscando un discípulo, estamos buscando a alguien que ya sabe mucha teología, o una persona que ya tiene cualidades de liderazgo naturales, una persona que de pronto es muy espiritual, muy piadosa. Pero lo que la Biblia enseña es que a Dios le encanta comenzar desde cero. ¿Por qué? Porque luego Él recibe toda la gloria. Comenzar desde cero es un proceso bastante complicado. Deberíamos entender eso, tenerlo muy claro y entregarnos a ese proceso. Comienza con la proclamación del Evangelio, que sabemos que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él puede salvar, Él puede cambiar vidas. Entonces, cuando tú conoces a una persona en la calle, tú deberías pensar, esa persona podría ser un futuro discípulo de Cristo. Esa persona podría ser un futuro pastor. Cuando tenemos la reunión de jóvenes aquí en las iglesias que tenemos en Bucaramanga, Colombia, muchas veces cuando entra un joven, han entrado homosexuales, han entrado los jefes de pandilla, han entrado personas de cualquier trasfondo realmente. Siempre estoy pensando casi lo mismo. Dios, ¿qué vas a hacer en la vida de esa persona? ¿Cómo me puedes usar a mí para llevarle ahí en ese camino, para que Él te conozca, Señor? Permíteme ser simplemente una ayuda en el camino. Y Señor, haz grandes cosas con esa vida. Muchas veces nos toca a nosotros pensar en grande de parte de las personas que queremos alcanzar. Y claro, nosotros no somos Dios, no vamos a dictar qué va a hacer o qué no va a hacer esa persona. Solo Dios realmente sabe. Y la persona también tiene su propia voluntad, tiene su libre albedrío para decir sí o no voy a servir a Dios. Pero nosotros deberíamos creer que Dios puede salvar a cualquiera y que Él quiere salvar a todos y que Él puede usar también en gran manera a cualquiera y quiere usarnos a nosotros en ese proceso del desarrollo de sus seguidores, de sus discípulos. Deberíamos entender también que los bebés en Cristo no deberían permanecer ahí en ese estado de infancia. Así como todos debemos enseñar todo a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijas y pues tenemos que enseñarles todo, absolutamente todo.
tenemos que enseñar también todo a los nuevos creyentes. Ellos no van a saber cómo vivir la vida cristiana a no ser que alguien les ayude. No nos frustremos tan fácilmente con ellos porque están apenas comenzando. Es un proceso. Yo no espero que mi bebé se alimenta sola cuando ella es pequeñita, cuando es recién nacida. Yo no espero que se limpie, que haga sus quehaceres, que consiga un trabajo, que aporte a los gastos de la casa, a la canasta familiar. Pero a medida que ella va creciendo, también debería crecer su madurez, debería crecer su responsabilidad, su independencia. Ahora mis hijas van creciendo poco a poco, la mayor tiene 11 años, ella cree que ella tiene ya 18, 20 años, ella quiere pensar así, pero es un proceso. Entonces, a la medida que van creciendo nuestros hijos, les vamos dando más libertades, más responsabilidad, las expectativas son más altas también, pero cuando son recién nacidos no tenemos esas expectativas. Lo mismo con los discípulos. Vamos creyendo que Dios va a llevarles en un proceso. Entonces, pensemos en qué etapa están actualmente. Debemos ser madres como si fueran lactantes, ¿no? Hermanos colaboradores, padres sabios. No echamos a nadie cuando comete un error, le echamos una mano más bien para ayudarlo y levantarlo y luego lo restauramos. Vamos a 1 Tesalonicenses 2, desde el 7 al 12. Ahí vemos esa idea de ser nodrizas o madres lactantes. Es como una idea muy rara porque la mayoría de nosotros somos hombres. Yo no soy madre lactante ni pienso serlo en ningún momento. Pero en cuanto a los discípulos, esa misma ternura, ese mismo afecto, esa misma entrega deberíamos tener para con nuestros discípulos. Dice en 1 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordamos, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno del Señor, que os llamó a su reino y gloria. Esas cosas vemos como madres, mucha ternura, mucho cariño, mucha paciencia a veces, como hermanos colaborando ahí al lado y como padres exhortando a veces, pero también consolando. Deberíamos pensar en nuestros discípulos como nuestra familia. Yo creo que el error que muchos cometen es que ven a los discípulos como si fueran empleados. Entonces, ¿qué pasa si tú eres un jefe de trabajo, un patrón ahí en el trabajo y tú tienes varios empleados? Hay uno que de pronto está siempre llegando tarde, de pronto no hace lo que debería hacer, de pronto no cumple con sus responsabilidades. ¿Tú cómo tratas a ese empleado? De pronto le das un poco de advertencia al principio, le dices, bueno, hay que cambiar esto, y si no, ya no tienes un trabajo aquí. Y bueno, pero si sigue un día tras otro, ¿qué va a pasar? Ya ese empleado pierde su trabajo, tú le vas a despedir. Pero nosotros no somos así con los discípulos. Con los discípulos deberíamos pensar más bien como una madre, con hijos pequeños, como un hermano, como un padre. Deberíamos pensar más en una familia. Y eso sí cambia totalmente nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Los padres, aunque los hijos a veces nos frustran, ¿sí o no? Los que son padres saben que, bueno, a veces los niños no cumplen. Pero por no cumplir o por faltar respeto en algún momento o por de pronto llegar tarde a la mesa cuando estamos comiendo, no es motivo para echarles fuera de la familia. De pronto deberíamos exhortarles y consolarles, ayudarles, cuidarles, deberíamos guiarles, deberíamos cuidarles criarlos con la disciplina y la amonestación del Señor, pero no los echamos fuera de la casa. Entonces, como discipuladores, como mentores, como los que estamos desarrollando futuros líderes, hay que pensar así, como padres, madres, hasta hermanos. Entonces nosotros deberíamos tener esa mentalidad. Estemos siempre echando la red, invitando a los posibles discípulos y líderes a la siguiente etapa.
porque todos están en diferentes etapas de su proceso. Hay algunos que muy pronto ya se irán, ya después de cumplir un tiempo con nosotros, de pronto así como el hijo crece y se va de la casa para establecer su propio hogar, sigue la relación si es una relación sana, ¿sí? Pero cambia, entonces ya no hay tanta cercanía. Pero nosotros podemos seguir reproduciéndonos, podemos seguir avanzando, podemos seguir alcanzando nuevos discípulos. Entonces siempre estemos echando esa red, siempre estemos invitando a otras personas que sigan en pos de Cristo y que entren en ese proceso del desarrollo para su llamado. Mantén una actitud de oración para que Dios te guíe hacia las personas adecuadas en las que puedes derramar tu vida. Lo que me encanta del Señor Jesús, entre tantas cosas que nos enseñó cómo hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Jesús modeló por nosotros cómo llevar una vida de oración. Eso es lo que dice en Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Pasó primero tiempo en oración. ¿Cuánto tiempo has orado para que Dios te dé un discípulo o unos discípulos? Pastores, de pronto están frustrados porque no tienen líderes en la iglesia, no tienen alguien para ayudarlos. Y yo entiendo cómo se siente eso. A veces nos frustramos porque decimos, bueno, no hay líderes o no hay nadie dispuesto. Pero ¿cuánto tiempo has pasado realmente orando que Dios te dé esa persona? Ora y luego echa la red. Hay un embudo que vemos en el ministerio de Jesús y también en todos los ministerios, y no deberíamos ignorar ese embudo. ¿Qué significa ese embudo? Algunos de ustedes de pronto han escuchado esto. En la parte superior del embudo, ¿qué vemos? Son personas que asisten a grandes eventos, que conocemos a través del evangelismo en las calles, espectadores, curiosos, escépticos, buscadores o amigos, familiares, vecinos de otros creyentes. Entonces son los contactos, el nivel más grande. Entonces hay que buscar cómo establecer esos contactos. Eventos grandes son buenos, pero también hacer evangelismo, eso es bueno. Invitar amigos y familiares, eso es bueno. Pero bueno, de ahí que el siguiente nivel del embudo, que es aquellos que hacen una profesión pública de fe y deciden seguir a Cristo. El siguiente nivel son aquellos que siguen adelante con el bautismo, el discipulado básico, la asistencia en la iglesia, el testimonio personal y están creciendo espiritualmente. De pronto algunos de estos que estaban en este nivel grande, en la parte superior del embudo, de pronto no van a seguir fielmente. De pronto no van a hacer una profesión de fe ni siquiera. Hay algunos de pronto que hacen una profesión de fe, pero realmente no era sincera. Ellos no continúan, no muestran fruto de haber realmente creído de verdad, no quieren ni siquiera bautizarse, no quieren seguir con el discipulado, pero hay algunos que sí. Hay algunos que son fieles en ese proceso. El siguiente nivel son aquellos que están dispuestos a recibir de pronto una formación más profunda. Están dispuestos a usar sus dones para servir al Señor. Estas personas, hay que enfocarnos mucho en ellas. ¿Por qué? Porque luego llegan al fondo del embudo, que son aquellos que están 100% entregados para la causa, dispuestos a dedicar su vida, sus propias vidas al Señor y a los demás en servicio. Y luego ellos son los que se reproducen espiritualmente. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el éxito del ministerio? Esto hemos hablado en otros talleres, en otras conferencias. Pero el éxito no es que hayan muchas personas aquí en los eventos grandes. El éxito es que hayan discípulos que saben hacer discípulos. Entonces, bueno, para llegar de estas cantidades de personas a estas personas que luego van a trastornar el mundo entero, así como en el caso de los discípulos, ¿cómo es? Entonces, es todo el motivo de este estudio, cómo encontrar esos discípulos. Siempre estamos atentos. Hay personas aquí que irían al próximo nivel si tan solo los invitaras. Si tan solo les invitaras. Entonces, si alguien les dijera, bueno, hay un curso de discipulado, no sé si te interesa, pero podemos reunirnos entre semana. El curso realmente no es el discipulado, no es malo hacer lecciones, pero el discipulado es más bien la relación. El mentoreo es decir, bueno, no solo vamos a cumplir 13 lecciones de 1 hora, 2 horas cada una y vamos a reunirnos en estos
momentos y luego después ya terminaste el discipulado, el proceso. No, el discipulado es un proceso de por vida. Pero entonces es una buena excusa, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo sí aguanto un curso de 13 semanas, pero de pronto eso les va a llevar a entender su necesidad de seguir a ese próximo nivel del embudo. Entonces sigamos siempre pensando, orando y echando las redes. Aunque Cristo tocó a miles de personas, literalmente miles de personas, y estuvo disponible para mantener una conversación literalmente con cualquiera, con la mujer samaritana, pero también con los líderes religiosos judíos, con un soldado romano, pero también con un mendigo. Él hablaba con cualquiera, pero ¿con quién pasó la mayoría de su tiempo? Con los 12, con los pocos discípulos que realmente estaban en ese fondo del embudo, porque esas personas iban a cambiar el mundo. Incluso entre los 12 Jesús pasaba mucho más tiempo con 3 de ellos. Entonces hay que pensar, bueno, alcanzar a muchas personas para luego encontrar algunas que de pronto quieran hacer una profesión de fe, que quieran bautizarse, discipularse, dedicarse a la formación, al desarrollo, y luego que trastornarán al mundo entero. Los discípulos y líderes se encuentran entre aquellos que respondan al Evangelio con fe y son fieles al proceso de crecimiento de la gracia. Yo preferiría trabajar 100 veces más con un bebé en Cristo que de pronto no sabe mucha doctrina, no sabe mucha técnica ministerial, no tiene experiencia, pero esté dispuesto a aprender, que un sábelo todo, que pueda tener ciertos conocimientos, habilidades, pero que no se puede enseñar. 100 veces más prefiero el bebé en Cristo. ¿Por qué? Porque no me importa realmente qué tanto conoce la persona, me importa más bien en qué trayectoria va, cuál es el ritmo de su vida, si se deja enseñar, si es moldeable, si es enseñable. ¿Por qué Jesús no seleccionó a ninguno de los líderes espirituales para hacer su ministerio? Esa época ellos tenían un Sanedrín, los líderes judíos más reconocidos. Y bueno, aunque un miembro del Sanedrín, Nicodemo, tenía contacto con Cristo y Cristo la invitó a nacer de nuevo, a seguirlo, Nicodemo realmente tenía mucho miedo y no salió como discípulo hasta después de la muerte de Cristo. Y aún después de eso no sabemos, en fin, qué pasó con Nicodemo. Sabemos que en el libro de Hechos ni se menciona a Nicodemo, no sabemos qué pasó. Pero fue el único prácticamente de todos esos líderes principales. ¿Por qué no fue al sumo sacerdote de los judíos? El que supuestamente era el principal líder religioso de toda la nación de Israel. ¿Por qué no fue a ese sumo sacerdote? Dijo, yo soy el Cristo, sígueme tú y vamos a cambiar el mundo. No, él fue a unos pescadores con mugre ahí en sus uñas, oliendo a feo, oliendo a pescado. Él fue a un hombre bastante torcido, el cobrador de impuestos, Mateo o Leví también se conoce, el que a nadie le caía bien realmente porque era un traidor de la nación. Él le invitó a él a cambiar el mundo. Y ahí tenemos el primer evangelio, el evangelio de Mateo, que fue escrito por ese traidor de la nación de los judíos. Ahí tenemos a otro rufián, ahí tenemos a Simón el Celote, un guerrillero, el que quería tumbar el imperio romano. Imagínense ahí esos dos caminando juntos. Siempre me fascina pensar en eso, que ahí Mateo, el que trabajaba por el imperio romano, y ahí Simón el Celote, el que quería tumbar el imperio romano, y ahí andando juntos, de pronto echándole malos ojos, de pronto pensando mal el uno del otro, pero luego llegan a ser colaboradores en la misión. Porque Jesús escogió a gente tan común así, porque su propósito no era simplemente tener personas con mucho conocimiento y mucho reconocimiento. No, Él quería personas que se dejarían enseñar. Entonces, eso es lo que Jesús hizo. Nosotros deberíamos entender que los discípulos requieren, perdón, me distraje. Esos discípulos se encuentran entre personas fieles. Hay muchas veces que nosotros queremos que alguien siga al siguiente nivel, pero esa persona simplemente no quiere. Está muy distraída, está muy dividida entre servir al mundo, amar al mundo y buscar al mundo
y servir a Dios, amar a Dios y buscar a Dios. Y nosotros hemos querido como forzar a esa persona, obligar a esa persona a que siga al Señor, pero simplemente la persona no quiere. Y luego nos desanimamos y esa persona también se frustra, se molesta con nosotros porque estamos como obligándole a hacer algo que realmente no quiere hacer. En lugar de eso, echemos ojo a los que están realmente fieles en ese proceso. De pronto no lo saben todo, pero están siendo fieles en el proceso. Algunos de los discípulos y líderes que capacitamos de pronto serán hijos espirituales adoptados. Yo pienso en el caso de Timoteo. Yo creo que muy probablemente Timoteo creyó el Evangelio en el primer viaje de Pablo por ahí, por Listra y Derbe, la región de Galacia. Yo creo que de pronto creyó en ese momento, pero no lo sabemos. Pero sabemos que en la segunda vuelta, que Timoteo era muy recomendado por toda la iglesia. Timoteo era un hombre ya fiel en lo poco que sabía. Él ya creía el Evangelio y ya conocía las Escrituras, gracias también a su mamá y su abuela. Entonces Pablo, ¿qué dice? Bueno, acompáñame. Entonces Pablo le toma a Timoteo y le llama a su hijo en la fe, le entrena, le discipula. Dios a veces te dará una persona para que la entrenes durante una etapa nomás, una etapa específica de su crecimiento como líder y luego se va. Entonces aprovechemos esas etapas, ese regalo de Dios. Hay personas que han llegado a nuestra iglesia, que ahora son pastores, pero llegaron habiendo conocido el Evangelio, de pronto estaban en iglesias que no enseñaban buena doctrina y pues llegaron buscando una iglesia de sana doctrina, una iglesia que se base principalmente en la palabra de Dios, no en sueños y visiones y con ceremonias, cultos caóticos, sino el mensaje del Evangelio y una vida comprometida con eso. Entonces llegan a la iglesia y luego se dejan entrenar. ¡Wow! Gracias a Dios por eso. Pero hay otras personas también que nacen en el ministerio. Entonces, en nuestro ministerio aquí en Bucaramanga, Colombia, entre los diferentes pastores que hay, gracias a Dios, hay de ambos lados. Hay personas que nacieron en el ministerio aquí, nacieron en la fe aquí, y luego hemos podido capacitar a esas personas comenzando desde el principio. Hay otras personas que vienen de otra iglesia y de pronto Dios nos confía con esas personas durante un tiempo. Entonces hay que llevarles hasta donde Dios quiere y hasta que ellos permitan. Entonces, wow, hay que entender que el proceso para encontrar un discípulo, los pasos, no son tan complicados, deberíamos estar siempre atentos a los posibles discípulos, sabiendo que no serán personas que siempre lo saben todo. Es más, casi siempre las personas que se saben todo, esas personas no se dejan discipular. Son personas que a veces causan más problemas, ¿sí o no? Entonces, pero hay que estar dispuestos, atentos, siempre dispuestos a echar la red, a hacer una invitación al siguiente nivel. Veamos siempre a las personas con doble visión, no solo donde están ahora, sino donde Dios podría llevarles. ¿Qué podrían ser? ¿Cómo nos podría usarnos a nosotros en el proceso del desarrollo de esas personas? Doble visión. Hay personas que llegan con un montón de problemas, con adicciones, tienen ahí historias pasados muy contaminados, ¿sí? muy malos. Personas de pronto que han pasado tiempo en la cárcel, personas que tienen problemas con su sexualidad, bien sea que son fornicarios o homosexuales o esto o lo otro, personas que de pronto no tienen todo en orden, personas que no lo saben todo, personas que vienen de experimentar con sectas, personas que dicen que no creen en nada. Con todas esas personas deberíamos pensar, Dios, yo sé que tú quieres salvar a esa persona. Bueno, ayúdame a ser simplemente una ayuda, un guía en el camino para que esa persona llegue a seguirte y llegue a vivir su vida por ti, que llegue a impactar a un montón de personas para tu gloria. No echemos fuera tampoco las personas cuando fallan. Valorémoslas, tengámosles paciencia, amemos y gastémonos para que lleguen más allá que nosotros. A veces es difícil la vida de un discipulador. En otros talleres estamos hablando de eso precisamente, que uno se desanima, porque quisiéramos que esas personas, esos discípulos, siempre hagan lo que deberían hacer, pero no siempre lo hacen. Entonces nosotros, ¿qué hacemos?
A veces nos desanimamos, a veces clamamos a Dios y a veces tenemos ganas de tirar la toalla. O peor, echar fuera a la persona. Tener una conversación demasiado brusca, demasiado fea con esa persona, de tal modo que quemamos puentes y esa persona no quiera volver. Cuando alguien falla, tratémosles con mucha gracia. Amén. Porque hay personas que van a fallar así como tú y yo fallamos. Hay personas que van a de pronto decir cosas indebidas, de pronto van a ausentarse un momento. Hay que tenerle paciencia, hay que ir y buscar a esa persona, hay que amar a la persona como una madre, como un padre, como un hermano, y hay que seguir insistiendo. Y claro, de pronto llegará un momento en que la persona dice, bueno, hasta aquí. Bueno, seguimos amándole, seguimos con esa puerta abierta para que de pronto en el futuro, que cambie de mente, que cambie de decisión, que quiera de pronto tomar ese siguiente paso, entonces ya está la oportunidad. Entonces siempre cuidémonos de estar siempre atentos, de estar siempre pacientes, de estar siempre pensando en el proceso, en ese embudo, llevar a esa persona de pronto más allá de nosotros y no nos sintamos como en peligro de perder el puesto, porque realmente esa es la meta de discipular. Queremos reemplazarnos, no solo durante nuestra vida, sino mucho más, para que este mensaje no se quede simplemente en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay que enseñarlo también a otros. Hermanos, muchas gracias por acompañarme en este taller. Si les puedo servir en algo, siempre me pueden buscar ahí en las redes, también en la página web, en Facebook, en WhatsApp, Instagram, todo eso, ahí estamos para servirles. Entonces, cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por amarnos. Gracias por demostrarnos el Evangelio, demostrarnos tu amor, Señor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor Cristo, muchas gracias por amarnos así. Gracias por dar tu vida de rescate por la nuestra. Gracias por tenernos paciencia en este proceso, en este desarrollo en que nosotros estamos. Y Señor, ayúdanos a tener una visión así como tú tienes, de seguir con esa obra, de reconciliar a las personas para contigo y también para desarrollar a esas personas, para que ellos lleguen a ser todo lo que tú quieres que sean, Señor. Que lleguen a ser hasta más grandes o lleguen más lejos que nosotros, si es tu voluntad. Yo te pido, Señor, que nos uses para tu gloria, que salves a personas aquí de nuestras comunidades, de ciudades, nuestros países y el mundo entero, hasta las personas menos indicadas, personas que de pronto ahora blasfemian tu nombre, personas que quieren perseguir a la iglesia, que un día lleguen a ser los que promueven el mismo evangelio, que odian ahora. Señor, yo te pido esto en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu, para la gloria del Padre. Amén.